Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. A todos bienvenidos. Sí, señores, esto se llama Haciendo Juntos el Devocional. Para mí es un gusto acompañarles como todos los días y gracias a usted por darse la cita conmigo en esta ocasión también. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Bueno, ya teniendo allí presente, entonces el pasaje está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. La persona que dijo esto fue el profeta mayor de los judíos, Moisés. Y Moisés hacía referencia justamente a Jesucristo, a Jesucristo. Moisés dijo lo siguiente, él le dijo a Israel, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, pero a él sí lo vas a escuchar. Recordemos, mis amados, que eh, hay un propósito en el escritor a los hebreos y es hablar sobre la superioridad y la suficiencia de Jesucristo para la salvación de las almas, de las vidas, y más en el sentido de los judíos, que a ellos se les ha revelado la verdad, a ellos se les ha revelado justamente por ellos es que proviene la salvación, pero la Biblia, la historia nos enseña que tristemente los israelitas no cumplieron con la misión que Dios les había encargado, sino que desecharon ciertamente al Hijo de Dios. Y parte de la lucha que tenemos todos nosotros, según la cultura en la que vivamos, según el idioma que tengamos, según la cosmovisión que nosotros podamos tener de las circunstancias, de lo que nos ocurre, hoy nace una advertencia para cada uno de los hombres, ciertamente. Y es una advertencia sobre o contra la incredulidad. Quiero leer con ustedes Hebreos capítulo 3. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol, es decir, enviado, ¿sí? Consideren a Jesús apóstol, eso significa enviado, y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la misma casa. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo, al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos orgullece. Permítame poder mirar en estos 6 versículos bíblicos de Hebreos capítulo 3 una pequeña comparación o semejanza entre Jesús y Moisés, que usted puede notarlo allí conmigo. Ambos fueron considerados profetas, como lo acabamos de leer en Deuteronomio, porque hablan de parte de Dios, por supuesto. Pero aquí dice el versículo 1 que más allá de profeta Jesús fue enviado por el Señor y sumo sacerdote de la fe. Aunque Moisés era levita y pudo haber sido sacerdote, el escogido como sumo sacerdote fue su hermano Aarón. En cambio, Jesucristo es el sumo sacerdote de toda la historia. Dice que ambos fueron fieles, tanto Moisés como Jesucristo, pero con una gran diferencia, que Jesús ha sido estimado
con una mayor dignidad, con un mayor honor que el profeta Moisés. ¿Por qué? Porque empieza a hacer una comparación. El constructor de la casa recibe mayor honor que la casa misma, ¿cierto? Sí, la casa puede ser muy bonita, pero uno admira es a la persona que la diseñó, uno admira es a la persona que la creó, uno admira es a la persona que estuvo detrás de todo el proceso. Y aquí nace una gran diferencia. Jesús es el constructor y Moisés es también casa. Dice el versículo 6 que eh, versículo 5, perdón, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros. Y así como nosotros somos esa casa, Moisés en su tiempo también fue casa de Dios. Entonces, Jesucristo es el constructor y Moisés es lo construido porque Moisés, como dice el versículo 5, fue fiel como siervo, pero Cristo en cambio fue fiel como hijo. Aquí vemos una gran, una gran diferencia. Moisés es tratado como siervo y Jesús es tratado como hijo. Y en medio de la casa, el heredero, el importante, el atendido, el que tiene la razón es el hijo, no es el siervo. Si lo miramos en ese contexto antiguo sobre la servidumbre. Por eso dice acá que es importante que no rechacemos, en el caso de los judíos, de pronto no es algo que se presente mucho en nosotros, eh, pero es importante que no rechacemos a Jesús justamente por Moisés. Porque aunque Moisés fue siervo, Moisés fue fiel, Moisés fue instrumento del Señor, Moisés hace parte de lo que dice la palabra de lo viejo ha pasado, he aquí ha llegado lo nuevo, ¿sí? Y lo nuevo hace obsoleto a lo viejo. Jesucristo fue apuntado por Moisés. Y el mismo profeta Moisés le dijo a su pueblo, va a venir un profeta. Y ese profeta, ¿cierto? Así como yo, a él es el que deben escuchar. A él es el que deben escuchar. Entonces, yo pregunto en esta mañana, ¿a quién estamos escuchando nosotros? ¿Sí? ¿Cómo estamos mirando nosotros a Jesús? Cada día que pasa nosotros debemos afirmar más nuestra fe justamente en la autoridad, en la superioridad y en la divinidad de Jesucristo. Hemos visto que Jesús es superior a los ángeles. Hemos visto que aún Jesús es superior a Satanás, obviamente. Ahora vemos que Jesús es superior a Moisés, el gran profeta del pueblo judío. Pero aquí nace la exhortación de lo que habla el escritor a los hebreos para sus hermanos. Y quiero que usted eh, estudie conmigo estas palabras. Dice el versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que, en mi enojo, hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Esto es un pasaje que lo podemos nosotros encontrar en el Salmo capítulo 95, versículos 7 al 11. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Recordamos que la generación que sale de Egipto, que tiene una peregrinación durante 40 años en el desierto, los que salen de Egipto no entran a la tierra prometida, lo que la palabra en este momento llama como el reposo de Dios. Claro, porque en la tierra anterior eran esclavos, en el desierto eran peregrinos,
pero para ellos había una tierra de descanso, una tierra donde fluía leche y miel. Y esto es un cuadro del camino del cristiano. Egipto nos puede ejemplificar ese pecado que antes a nosotros nos tenía atados, ese pecado que antes nos tenía esclavizados. Nosotros estamos por un peregrinaje aquí en esta tierra, pero de la mano del Señor, viendo sus obras, viendo su poder, viendo sus milagros. Y quiero decirle algo, mi amado, aquí la gran diferencia es la fe que hay en su corazón. Si usted es una mujer de fe, si usted es un hombre de fe, usted va a poder ver grandes cosas en su vida. En su vida. No, no mire las circunstancias, mire al Dios que está en medio de ellas con usted, porque Dios está con usted. Si usted confía en el Señor realmente le sostiene, el Señor le soporta, el Señor le habla, le dirige. Y aunque la promesa se demore, la promesa llegará, porque fiel es el que la ha hecho. Pero ¿por qué esta generación no entró en el reposo del Señor, que para nosotros es nuestra vida eterna, en el cuadro que venimos estudiando, es el cielo? ¿Por qué esta generación no pudo entrar? Dice la palabra, porque escuchando su voz, ¿recuerdan cuál fue la exhortación de Moisés? A él sí escucharán. Dice que escuchando su voz, endurecieron su corazón y se rebelaron en contra de Dios. Sí, pusieron a prueba al Señor a pesar de ver las grandes obras en medio del desierto. El Señor abrió el Jordán, el Señor abrió el Mar Rojo, el Señor todos los días enviaba maná del cielo, el Señor hizo que sus vestidos no se desgastaran, el Señor hizo brotar agua de la peña, el Señor los sanó de las mordeduras de serpientes, el Señor hizo que una columna de fuego los alumbrara y los calentara en las noches frías del desierto y en los duros días, implacable sol del desierto también, una nube, una columna de nube les acompañara, les diera frescura y sombra. Este es el cuidado del Señor. Pero a pesar de ver todas estas cosas, dice aquí que no creyeron en el Señor. No creyeron en el Señor. Y yo quiero decirle algo ya para ir concluyendo y finalizando esta exhortación, mi amada iglesia. Y es que el Dios que abrió el mar para que el pueblo pasara en tierra seca, el Dios que envía el maná, el Dios que tenía su columna de nube y su columna de fuego, el Dios que hizo que las vestimentas no se desgastaran, es el mismo Dios que nos acompaña. Lo importante es que usted y yo no tengamos el mismo corazón que esta generación, sino que tengamos, en serio, tengamos un corazón dócil delante de su presencia y le digamos, Señor, aquí estoy, aquí estoy. No me olvido de ninguno de tus beneficios, no me olvido de ninguna de tus buenas voluntades para con mi vida. Y así como has estado en el pasado, estarás conmigo en el presente y en el futuro no faltarás. En el futuro tú no fallarás. Por eso les quiero leer el versículo 12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, vamos a terminar de leer. ¿Quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? A quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Hay un pecado, hay un pecado que condena. Realmente todos los pecados condenan, pero los pecados Dios los perdona cuando nos acercamos a Él. Pero el pecado que condena a la humanidad es la incredulidad. Ese es el pecado que está llevando a personas a no entrar en el reposo del Señor. Y concluye
exactamente y da en el punto el escritor a los Hebreos, versículo 19. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Nosotros no estamos lejanos a este panorama, nosotros no estamos lejanos, tristemente, a estas circunstancias. Por eso hoy hablábamos sobre una advertencia sobre la incredulidad. ¿Qué señales le ha dado Dios a su vida? ¿Qué milagros ha hecho el Señor en medio de usted? ¿Lo ha cuidado? ¿Lo ha protegido? Y yo hablo con confianza en este aspecto porque yo sé que mi Señor lo ha hecho. No tengo duda alguna que el Señor ha tenido benevolencia de usted y de su familia, mi amado hermano que me escucha en esta ocasión. Por eso hoy yo le animo, en sobremanera que descanse, que siga descansando en el Señor, que el Señor sana, que el Señor libera, que el Señor sustenta, que el Señor soporta nuestras vidas. Pero tenemos una esperanza, que Cristo nos ha construido a nosotros. Tenemos una esperanza que Cristo nos tiene una morada eterna celestial. No permitamos que nuestro corazón se llene de incredulidad, sino que más bien estemos seguros que cuando nos toque partir de este mundo, el cielo es lo que nos espera, porque hemos escuchado la voz de Jesús. Hemos escuchado la voz de Jesús. Demos gracias al Señor en esta mañana y toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Permítame y concluyamos con nuestra habitual promesa del día. Y en nuestra promesa del día dice Romanos 10:11. Romanos 10:11. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Lo vuelvo a leer. Romanos 10:11. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Jesucristo jamás será avergonzado. Los que confiamos en el Señor jamás seremos defraudados, mis amados. El Señor es fiel, como lo cantábamos al iniciar nuestro tiempo devocional, y lo seguirá haciendo. A pesar de nuestra infidelidad, el Señor sigue siendo fiel, sigue siendo fiel. Oremos en esta mañana y demos gracias al Señor. Amado Espíritu Santo, te adoramos, Señor. Nos unimos, Padre, en una oración sencilla, cada uno desde su hogar, desde su dispositivo. Pero para darte gracias, Señor, yo te pido por aquellos que de pronto han tenido su mirada puesta en la enfermedad, o han tenido su mirada puesta en la escasez, o han tenido su mirada puesta en la necesidad. Señor, nublándole su visión de tu compañía y de tu poder. Yo te pido, Espíritu de Dios, que siempre haya paz en los que confiamos en ti, en los que descansamos en ti, Espíritu de Dios. Señor, nada se escapa de tu control, nada se escapa de tu poderosa mano, nada se escapa, Señor, de quién eres tú, Espíritu de Dios. Señor, hoy yo bendigo a mis hermanos y te pido que esta fe crezca, que todos entremos en el reposo del Señor. Aleja, Señor, la incredulidad de nuestras vidas. Aleja, Espíritu Santo, amado Señor Dios, todo acto, todo pensamiento que nos lleve a dudar de ti, amado Espíritu Santo. Señor, fortalece nuestra fe, aumenta nuestra fe, Jesús. Y te pedimos, amado Señor Dios, que respondamos a ella con obediencia, con acción de gracias. Señor Jesucristo, gracias por tu cuidado y por tus promesas. Confiamos en ti porque tú eres poderoso para salvarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, ahí les acabo de compartir. Vamos a ver cómo nos fue con la encuesta. Un 20% dice, la pregunta es, ¿sí están juiciosos?
un 20% de los que contestaron dijo toca, toca. Un 80%, muy juiciosos, declararon que por supuesto. Y nadie se arriesgó por contestar que no sabe o que no responde. Pues me alegra que estén todos muy juiciosos, me alegra que estén todos clamando al Señor, me alegra que estén todos parados en la brecha. Recuerde que cuando nos cansamos debemos estar al lado del otro para que nos alce también los brazos y juntos podamos ganar la batalla. Hoy estuve un poco más iluminado de lo normal. Un gran sol no me colabora mucho con la imagen, pero chévere, chévere este tiempo. Espero que haya sido de gran bendición para todos ustedes. Nos animamos diariamente, por eso mañana, en una nueva oportunidad a las 9 de la mañana, mañana es que jueves 20 de agosto, nos encontramos en un nuevo episodio de Haciendo Juntos el Devocional. Para todos un gran abrazo, los quiero mucho y estamos atentos a cualquier cosa. Amén. El Señor está con nosotros, seamos del equipo de los fieles, seamos del equipo de los obedientes, seamos del equipo de los que no se desesperan, sino que convierten esa desesperanza, esa aflicción, esa angustia en oración para que el Señor venga en nuestro rescate. Mis amados, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros. Un feliz día.